Hablaremos esta noche de oradores griegos, más precisamente de oradores áticos, es decir, del área metropolitana de Atenas. Digamos que de la sofística nació la oratoria, y en la confección de discursos los griegos fueron los mejores. Esos discursos evolucionaron puesto que había una fuerza que los empujaba, y que era la del agón, la de la competencia. La oralidad estaba destinada al triunfo judicial o en la asamblea o político. Es decir, que el discurso servía para competir y para ganar algo, para ganar un juicio o para ganar una discusión política. Cuando hubo democracia en Atenas, cuando decidían los destinos las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima que pronto tuvo su enseñanza metódica. Te la podían enseñar. Existía el arte de la oratoria antes de la aparición de métodos regulados. Pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. En un principio nadie pensaba en fijarlos, en registrarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales y con las ocasiones habituales de discursos que allí se presentaban, pudo formarse un arte sistemático y teórico. Eso debe haber sucedido primero en Sicilia, más o menos en la época de la expulsión de los tiranos, allá por el año 466 a.C. Con la huida de los tiranos se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado siempre callados. Y entonces se habló y se entendió que había unas reglas para hablar. Aparecieron los que recomendaban, por ejemplo como Gorgias, expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. Para dar a su discurso un adorno, estos oradores que seguían la escuela de Gorgias buscaban hipérboles, expresiones extrañas, figuras no usadas o no usuales para deslumbrar a todos. Acá dice a los incultos, pero yo diría que a todos. Estaban los que eran enemigos también de toda pompa metafórica. Entre ellos figuraba Tucídides, además de eludir metáforas, sinécdoques, metonimias, anadiplosis, epanalepsis y ségumas. Este hombre eludía también las pompas escénicas. Se mantenía Tucídides en pie, sin moverse, envuelto en un manto, siempre con la misma altura de voz, el mismo tono, y a eso le llamaba elegancia. Después surgieron otros como Cleón, que hacía usufructo del cuerpo. Cleón corría por toda la tribuna oratoria como si fuera Axl Rose, y se golpeaba la cadera y revoleaba el manto y todo eso. Demóstenes insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes del volumen de la voz. En eso existía Demóstenes. Detengámonos un poco más en otros oradores áticos. Ahí estaba Antifón, que había nacido en el 480 a.C. Era hijo de Sófilo, que era un sofista. Antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias. Al no conseguir las ventajas económicas que esperaba, ni ninguno de los premios que se entregaban todos los años, hizo algo notable que lo lanzó a la oratoria. Dice Burckhardt, Jacob Burckhardt, el autor de la mejor historia de Grecia que anda por ahí, decía: Aristófanes escribió alguna vez que mediante discursos el espíritu se levanta y el hombre se eleva. La manera más impresionante con que alguien plasmó eso fue la que desarrolló Antifón. Antifón abrió en Corinto una tienda de consuelo, repito, una tienda de consuelo, diciendo que podía consolar a los tristes mediante discursos.
Cuando llegaba la gente, el tipo la escuchaba y luego minimizaba las desgracias ajenas con unas conferencias consolatorias. Claro. Un psicoanálisis inverso. Exactamente. Inverso. Sí, sí. Esto debe corresponder a lo más importante de cuanto el discurso humano ha pretendido, opina Burkhardt. Antifón tuvo numerosos clientes, no pacientes, pero el problema de la mayoría de los desgraciados era que no tenían ningún dinero. Claro. Entonces no le podían garpar. Harto de escuchar a insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo y entonces se dedicó a la enseñanza de la oratoria. Abrió una escuela en Atenas a la que se dice concurrió el ya mencionado Tucídides. Dicen que Antifón fue el primero en escribir discursos para aquellos que los necesitaban en los juicios, en los procesos. No pronunció ninguno delante del pueblo, ni tampoco se metió voluntariamente en ninguna disputa, pero sí escribía ejercicios retóricos para litigantes y se los vendía. O sea, vos tenías un juicio, no sabías qué decir, claro, ibas y le comprabas argumentos y discursos a Antifón. Los interesados debían aprenderlos de memoria y decirlos ante el propio maestro, que aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia del que los pronunciaba, ¿no? Se observaba que las palabras escritas no se condecían con la boca del hablante, entonces corregía el trabajo. Por ejemplo, cuando Antifón debió defender a un hombre tímido y asustado, le escribió un discurso en que lo hacía lamentarse de su ineptitud para hablar. Y en la voz del tímido hacía recordar a cuantos que no sabían hablar, que no hallaban crédito a sus palabras y se habían hundido por eso, ¿no? Mientras que otros que sabían mentir encontraban salvación. Pero eso lo trabajaba también con el tono. El tipo lo adaptaba al decía, yo que no sé hablar, así no. Yo que carezco del don maravilloso de la palabra. Bueno, no. Bien. Antifón fue miembro del gobierno de los 400 y fue enviado a Esparta como embajador para conseguir la paz. No le fue bien. Lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado la embajada en perjuicio de Atenas y también por haber realizado la travesía a Esparta en un barco enemigo. Un traidor. Un traidor. Sí. No, bueno. Otro orador famoso fue Esquines. Nació en el 389 a.C. Su papá se llamaba Atrómito, o Atromito. Tenía una escuela de primera enseñanza y su mamá, Glaucotea, era timbalera en los ritos de Dioniso. Quiero decir que tocaba el timbal, no que jugaba al chinchón. No era timbera. No. Claro. Esquines tenía dos hermanos, Filocate y Afogeto. Sí. ¿Qué tal Afogeto? Son dos payasos. Claro. Filocate y Afogeto son dos payasos. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias. Se cuenta que en una oportunidad, representando a Enomao en el acto de perseguir a Pélope, se cayó en el escenario aparatosamente. Por eso, para mortificarlo, Demóstenes, el ya mencionado Demóstenes, que lo odiaba, lo tenía montado entre ceja y ceja. Se habían enfrentado más de una vez. Demóstenes llamaba a Esquines justamente Enomao. Es que en su etimología, Enomao significa infeliz. Se odiaban, vamos. En el teatro no tuvo éxito Esquines. Entonces abandonó y pasó a ser escribiente de Aristofón y de Éubulo, dos personajes importantes de Atenas. Así empezó a entrar en conocimiento de los negocios públicos, de las leyes.
de los tribunales, etcétera. Dicen que Esquines fue el segundo orador después de Demóstenes. Fue esencialmente autodidacta. Según Burckhardt, lo ayudaba su belleza. Era lindo el tipo. Enamoraba a muchos gracias a su condición de hombre apuesto. Han llegado hasta nosotros 3 discursos de Esquines. Uno se llama Contra Timarco, el otro se llama De la embajada mal desempeñada y el otro Contra Ctesifón. En este último a Esquines no le fue bien. Fue después de la batalla de Queronea en la que los atenienses fueron derrotados. Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Contribuyó a eso con sus propios ahorros. Ctesifón propuso, en reconocimiento, que se le otorgase a Demóstenes una corona de oro, y esto dio motivo al discurso de Esquines contra Ctesifón. Esquines se oponía, dijo, no, qué corona de oro, qué sé yo. Demóstenes defendió al que quería regalarle la corona, y lo defendió bien. El discurso de Demóstenes fue irrebatible. Entonces, luego de haber perdido el proceso contra Ctesifón, defendido por Demóstenes, Esquines se desterró, se fue a Rodas. Cuando llegó allí, le hicieron leer el discurso que había desplegado, y nadie podía comprender por qué había perdido. Cuentan que Esquines tuvo la humildad como para responder: no se admirarían si hubieran oído la respuesta de Demóstenes. Debe ciertamente, siguió diciendo, llevar piedras en la boca, pues algo contundente salió de ella y fui destruido. Eso dijo Esquines del discurso de Demóstenes, que era su rival. Digamos, para terminar, que los retóricos dicen que Esquines era experto en la ordenación efectista, en la argumentación minuciosamente gradual, que sumaba pruebas dejándolas más fuertes para el final. Eran todos muy teatrales. Esto es lo que tenemos que decir hoy de oradores griegos, aprovechando que es el Día de la Madre. No, no es ni el Día de la Madre, y además tampoco tiene nada que ver el Día de la Madre con los oradores. Bueno, ahora, ¿cuántas cosas permanecen de estas reglas de la oratoria? Muchas. Por ejemplo, las figuras retóricas se siguen llamando igual a como se llamaban antes. En el libro que se llama Gorgias, que fue publicado hace algunos años por Hispamérica, que era un libro donde recogían los textos conservados de Gorgias, que era uno justamente que utilizaba todas estas figuras. Está lleno de notas al pie en donde se explica qué significa exactamente cada una de las figuras retóricas, de los tropos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchísimos. Y prometo una charla exclusivamente sobre ese asunto. Escucharemos ahora, en esta vindicación de la palabra que hemos hecho, la canción que se llama Parole, Parole, en la interpretación de Mena con Alberto Lupo.